para todos aquellos que sienten cambios profundos en el mundo, que perciben cómo la realidad misma se ha desplazado imperceptiblemente de sus cimientos habituales. Estas transformaciones no solo penetran la conciencia, sino que se sienten en cada fibra del cuerpo, en el corazón mismo, incluso en cada aliento. El aire que respira la humanidad parece diferente, inusual. Los cielos, normalmente testigos silenciosos de los asuntos terrenales, ahora no susurran, sino que proclaman una advertencia atronadora. Y aunque muchos todavía buscan explicaciones para lo que sucede dentro de los marcos habituales de la ciencia, el clima, los datos estadísticos y los ciclos naturales, un guía espiritual afirma que la verdad yace mucho más profundamente. Las esferas celestes están enviando señales claras e innegables. La humanidad, según él, ha cruzado un umbral sin retorno y de ahora en adelante nada en este mundo permanecerá igual. Hace solo unos días recibió un asombroso video grabado en Arabia Saudita. En él se capturaba una vista sin precedentes. Un sol carmesí, pesado y ominoso, colgaba sobre el horizonte, pareciendo una herida sangrante en la bóveda celeste. Los testigos, inmersos en un profundo silencio, algunos simplemente grababan lo que sucedía con sus cámaras, mientras otros, asombrados, se postraban en oración. Lo más sorprendente es que ese mismo día, un fenómeno similar, casi idéntico, fue avistado en la lejana España. Además, llegaron testimonios e imágenes de los rincones más diversos de la Tierra, desde la calurosa Argentina del Sur, desde las costas bañadas por las olas de Japón, desde las majestuosas montañas de Turquía. Por todas partes se observaban los mismos colores inquietantes, las mismas misteriosas señales celestiales. Esto, como él subraya, ya no es simplemente un amanecer o un atardecer habitual, sino algo mucho más significativo. Es una señal clara, predicha en las antiguas profecías del Apocalipsis, donde se dice: el sol se puso negro como un cilicio, y la luna toda se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12. ¿Qué significa esto para los días venideros? En este momento, mientras la gente escucha este relato, en algún lugar arde un fuego descontrolado. En otro rincón del planeta, poderosas corrientes de agua arrastran pueblos enteros de la faz de la tierra. En otra parte del mundo, el suelo se estremece y se abre en grietas aterradoras. La humanidad ya no se enfrenta a incidentes aislados y esporádicos. Por el contrario, se observa una cadena ininterrumpida de eventos, cada uno de los cuales es un eco del anterior, indicando el cumplimiento de algún designio o calendario divino superior. Hoy se manifiestan incendios descontrolados que azotan sin piedad los territorios del norte de Canadá, las cadenas montañosas de Colorado y las históricas colinas de Galilea. También se observa el secado del río Éufrates, lo que se percibe no como una expresión figurada, sino como un cumplimiento profético literal. Hay informes de una creciente actividad sísmica en el llamado Cinturón de Fuego, de erupciones volcánicas en Indonesia e Italia. Al mismo tiempo, en México, China y África, sistemas fluviales enteros se convierten en polvo, lo que evidencia cambios ecológicos a gran escala. Toda la naturaleza, al parecer, gime en un movimiento y cambio incesantes. Sin embargo, la clave no es tanto la manifestación física de estos fenómenos como su significado profético, porque el poder superior, se afirma, no solo envía calamidades, sino que a través de ellas transmite un mensaje importante. Tazos. Cuando la humanidad desprecia las palabras de los profetas, esta fuerza comienza a hablar a través de los elementos, a través de fenómenos celestiales, fuego destructivo, temblores de tierra y el sol abrasador. Por eso hoy
toda la creación, según la epístola a los Romanos, gime con dolores de parto, porque se avecina un nacimiento, pero no es una mejora esperada, ni una evolución natural, ni el surgimiento de una nueva utopía. Es un juicio ineludible. Si la ciencia explica lo que sucede a través de categorías de polvo, ceniza y fluctuaciones de temperatura, la Escritura, por el contrario, señala la apertura de puertas temporales, de revelaciones, de que un poder superior comienza a cambiar activamente el curso de los tiempos y los plazos. Tras una cuidadosa consideración, se hace evidente que los días realmente se han acortado, y esto no es una mera percepción subjetiva. De hecho, en 2025 se registró el día más corto de la historia observada, lo que resuena con las palabras de Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24:22. Esto no es solo poesía, es una realidad literal. Uno de los oradores enfatizaba que todo lo que puede ser sacudido, ahora está siendo sacudido. Todo lo que no está edificado sobre un cimiento sólido, hoy muestra grietas, porque el planeta no solo se está apagando, sino que está experimentando metamorfosis fundamentales. La humanidad no solo observa el ocaso del orden mundial habitual, escucha los pasos claros del amanecer, pero este amanecer presagia el comienzo de un grandioso enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora el orador se presenta ante la audiencia como un testigo que no solo ha estudiado las antiguas profecías, sino que ahora ve con sus propios ojos su cumplimiento. El mundo ha entrado en la era de los signos prenatales. Aunque la humanidad aún no se ha sumergido en la gran tribulación, su aliento ya se siente. Se observan los dolores de parto de una nueva era, desastres que se agravan, guerras omnipresentes, el colapso de la verdad, un caos político creciente, profundas distorsiones espirituales y señales extraordinarias en los cielos. Y por eso, antes de continuar, el orador insta persistentemente: no se deben cerrar los corazones, explicar lo que sucede como una simple coincidencia o afirmar que esto ya ha ocurrido antes, porque algo así nunca ha sucedido. Esto no es solo otra vuelta de la espiral histórica, es su nota final, y el sonido de la trompeta ya se oye desde el horizonte. Debe comprenderse que los acontecimientos que tienen lugar hoy en día no son en absoluto una simple sucesión de desafortunadas casualidades. No se trata solo de convulsiones políticas, anomalías climáticas impredecibles u otra vuelta de la crisis global que sacude el mundo. Este es un llamado divino del tiempo, la última campanada de la historia. El orador recibe constantemente testimonios de creyentes de diferentes rincones del mundo. Desde Venezuela le informaron: Santo Padre, el cielo se puso rojo oscuro sobre Caracas y la gente caía de rodillas directamente en la calle. Familias de Tecas le escribieron: no reconocemos las estaciones. A veces el calor es como fuego, a veces el viento es como una espada. Nuestros hijos tienen miedo de salir de casa. Desde Oriente, católicos de Corea del Sur le contaron: vimos una luz en el cielo, como una segunda luna, pero no había luna ni sol. ¿No se siente una inquietud similar en los corazones de las personas? Es una premonición silenciosa, pero creciente, como si algo invisible e inevitable se acercara inexorablemente. Es el Espíritu Santo llamando a las puertas de las almas humanas, porque Dios nunca deja de enviar señales. Él habla, Él advierte, y esta generación ha sido advertida más que ninguna otra en la historia. Sin embargo, las señales no son el objetivo final, son un llamado a despertar del letargo, a desechar
la indiferencia, a rechazar la mentira y a buscar sinceramente la verdad, porque la humanidad no está simplemente en crisis, está entrando en un giro profético, donde todo lo que fue predicho en los textos sagrados cobra vida ante nuestros ojos. Un estudio cuidadoso del profeta Daniel, en particular de su capítulo 9, revela la profecía de las 70 semanas destinadas al pueblo de Israel. La última, la 70ª de estas semanas, se conoce como el periodo de la gran tribulación. Este no es solo un tiempo de sufrimiento, sino una etapa profética crítica que concluye la era actual. Sin embargo, antes de que comience esta semana final, deben manifestarse los llamados dolores de parto. Es en un momento así que la humanidad observa una escalada rápida de tensión entre las naciones, cuando la locura desplaza a la razón, la mentira se convierte en la norma aceptada, e incluso entre los creyentes el amor se enfría y la fe se convierte en una rutina formal. ¿Acaso no fue esto lo que el Señor anunció en los Evangelios? ¿Se recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. El inicio de estos eventos no está relacionado con guerras o desastres a gran escala. Todo comienza con el engaño. Y hoy este espíritu de engaño impregna todas las esferas, los medios de comunicación, el sistema educativo, incluso los púlpitos de las iglesias, donde rara vez se habla ya del pecado, y el arrepentimiento ha sido reemplazado por el concepto de autoaceptación. El mundo no está madurando para un avivamiento espiritual, sino para un juicio inevitable. El mayor peligro radica en que la abrumadora mayoría no lo ve, porque sus ojos están cerrados por falsas esperanzas, sus oídos endulzados por la adulación y sus corazones invadidos por la indiferencia. Sin embargo, las señales continúan apareciendo y los cielos no guardan silencio. Se observa que la humanidad se acerca a un punto en el que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, describe a un jinete en un caballo blanco que, sin embargo, no tiene flechas. Esto simboliza una falsa paz. Es un sistema que al principio se presenta como la solución a todos los problemas, pero en realidad esconde una trampa insidiosa. Esta imagen es un precursor del anticristo. No vendrá en la forma de un monstruo, con cuernos y llamas, sino con discursos de paz, promesas de seguridad, tecnologías avanzadas y falsa misericordia. Ya en nuestros días se están formando activamente monedas digitales, sistemas de control global, acuerdos internacionales relacionados con la salud y el clima. Todo esto no son simplemente iniciativas aisladas. Es una preparación meticulosa del escenario, la disposición de la escenografía para el acto final. Pero el Altísimo no dejará a sus fieles seguidores en la oscuridad. Les ha dado lámparas, les ha enviado profetas, les ha entregado las Escrituras y les ha dotado de corazones capaces de discernir la verdad. Ahora no es tiempo de disputas teológicas, ahora es tiempo de vigilancia. Todavía hay oportunidad. Pronto llegará la noche, cuando nadie podrá actuar. Por eso resuena una súplica insistente. Despierta, iglesia, levanta la cabeza, pueblo de Dios, porque se acerca tu redención. Si todavía queda alguien que duda de que la humanidad atraviesa tiempos de grandes convulsiones, basta con mirar alrededor. Hoy el planeta se enfrenta no a amenazas comunes, sino a guerras auténticas en su sentido literal. El conflicto armado desgarra las almas de familias en Ucrania, donde hermano se levanta contra hermano. En el otro extremo del mundo, en Israel, tierra que desde la antigüedad fue cuna de la alianza, las ciudades escuchan el estruendo ensordecedor de los misiles y el llanto penetrante de los niños. El continente africano
está envuelto en llamas de conflictos internos. Miles de vidas humanas se extinguen en Sudán, mientras el mundo permanece en silencio. En Asia, la tensión crece entre naciones cuyos líderes empuñan puños nucleares, símbolos de un poder catastrófico. En América Latina, los enfrentamientos militares son menos evidentes, pero su fuerza destructiva no es menor. Son guerras de narcotráfico, corrupción omnipresente, pobreza opresiva y un vacío espiritual abrumador. Esto no es solo inestabilidad política, ni solo la lucha por los recursos. Es un espíritu siniestro de guerra que ha despertado como una bestia feroz para devorar a la humanidad. Y Jesús, como se sabe, advirtió sobre esto, diciendo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Acaso no es esto lo que se observa en el mundo moderno? Sin embargo, existe una comprensión más profunda de los acontecimientos que tienen lugar. Las guerras entre estados son solo un reflejo evidente de una batalla más grande, una que arde en las profundidades del alma humana. Nunca antes el ser humano había estado tan internamente fragmentado. Ha perdido la conciencia de lo sagrado, ha olvidado lo que es la verdad auténtica. Ya no escucha la voz de su conciencia. Las generaciones jóvenes se ahogan en un ilimitado Babilonia digital, en un torbellino interminable de imágenes, sonidos y tentaciones, donde la verdad puede ser silenciada con un solo clic y la mentira reúne millones de seguidores. Recientemente, el autor del texto tuvo la oportunidad de leer una carta de una joven católica de Colombia. Ella escribía: Santo Padre, intento orar, pero mi mente solo quiere revisar el teléfono. Siento que me he perdido. Y era evidente que ella no estaba sola en esta sensación. Es toda una generación atrapada en lazos de ilusiones. A la gente se le enseña a aceptar la mentira como verdad. Se les inculca que el pecado es solo una forma de autoexpresión. Se les persuade de que la familia tradicional es una reliquia del pasado, que el género es solo una construcción social y que la fe es una fantasía personal. Y todo esto es una preparación meticulosa. Todo esto es un terreno fértil sobre el que inevitablemente crecerá un mundo falso. El anticristo no aparecerá en el vacío absoluto. Vendrá a un mundo cansado, exhausto y desorientado. Y este mundo ya se está formando activamente. Se construye sobre los cimientos del miedo, la inestabilidad generalizada, el control digital total, el rechazo completo de Dios y una sed insaciable de un falso Salvador. A menudo, el público se pregunta por qué el Altísimo permite que estallen conflictos sangrientos y por qué su voz, al parecer, permanece en silencio. Sin embargo, el predicador afirmaba que esto es un engaño. El Señor de ninguna manera está en silencio. Al contrario, Él proclama constantemente su voluntad, pero no todos son capaces de prestar atención a sus mensajes. A veces, el Todopoderoso sacude las firmezas de la tierra para despertar los corazones dormidos de los hombres. Otras veces, permite terremotos destructivos con el fin de salvar almas. En este sentido, los creyentes, que constituyen la Iglesia, el cuerpo de Cristo, no pueden permanecer como meros observadores pasivos. No tienen derecho a mirar con indiferencia las ciudades en llamas, las ruinas de viviendas antaño prósperas, los corazones encadenados por la indiferencia glacial. Su papel no se limita al de figurantes. Están llamados a ser guardianes, intercesores incansables, como la voz de Juan el Bautista resonando en el desierto espiritual de la época moderna. Por lo tanto, instaba insistentemente a no eludir el dolor que impregna el mundo, a no apartarse de las noticias inquietantes, a no ahogar la voz interior del corazón con un torrente de diversiones vacías. En su lugar, deberían arrodillarse, levantar las manos en oración, clamar,
e interceder por aquellos que ya han perdido la voz por el dolor, llorar por aquellos que han agotado todas sus lágrimas, cargar con esta aflicción universal, así como Cristo cargó con su cruz. El mundo, según él, emite un grito desesperado, porque no puede encontrar sanación sin la venida del Salvador, mientras que los creyentes mismos llevan a este Salvador dentro de sí, siendo templos de su espíritu. Expresó la esperanza de que de su ser emanaría no un miedo paralizante, sino un fuego ardiente de fe, no un pánico descontrolado, sino una oración diligente, no una desesperación que todo lo consume, sino una luz brillante y vivificante. El predicador consideró su deber revelar una verdad que ya no podía ocultarse. Las señales actuales, en su opinión, habían dejado de ser destellos aislados y esporádicos. Ahora se alineaban en una cadena única e ininterrumpida, como los pasos ineludibles de una marcha solemne, pero formidable, que se acercaba. Se señaló que el ritmo de los acontecimientos se aceleraba sin cesar y la atmósfera alrededor se espesaba. En el mismo momento en que pronunciaba sus palabras, los volcanes, uno tras otro, despertaban de un sueño de siglos. Poderosos terremotos sacudían regiones donde la corteza terrestre había permanecido tranquila durante muchos siglos. El gran río Amazonas, se observó, se secaba rápidamente ante los ojos de los testigos, y las condiciones climáticas se manifestaban como si el cambio habitual de estaciones hubiera perdido todo sentido. Sin embargo, se enfatizó que lo que estaba sucediendo trascendía los desastres naturales ordinarios y era algo mucho más profundo que simples catástrofes físicas. Se trataba de cambios que ocurrían en la atmósfera misma del espíritu, en el mundo invisible que rodea a la humanidad. Aquellos cuyos ojos espirituales estaban abiertos sentían agudamente estas transformaciones. El mundo entero, al parecer, estaba tensado hasta el límite en algún borde invisible. La humanidad había entrado en una zona de creciente presión espiritual, y esta presión se intensificaba con cada nuevo día. Especialmente aquellos que aún permanecen adormecidos por la rutina diaria, deben comprender el profundo significado de lo que está sucediendo. Este periodo actual no es un tiempo ordinario de pruebas, es más bien un tiempo señalado, predeterminado. No es solo otra crisis, sino un momento claramente designado y fatídico, al que apuntan todas las señales, incluso los fenómenos celestiales sirven como confirmación. En repetidas ocasiones, la gente ha sido testigo de fenómenos celestiales inusuales, lunas carmesí, eclipses solares totales, misteriosas luminiscencias que iluminan los horizontes urbanos, o formaciones de nubes que adoptan la forma de una cruz o incluso de un ojo humano. Tales fenómenos no son solo imágenes abstractas, son señales claras que aparecen secuencialmente, como precursores que preceden a la apertura del último sello. Como confirmación, se puede citar un caso real. No hace mucho, una anciana monja de México relató su experiencia. Esta mujer, que dedicó toda su vida al servicio silencioso, una noche, después de terminar su oración, observó cómo las nubes en el cielo formaban claramente la imagen de una cruz, y luego un rostro que no causaba terror, sino que estaba lleno de profunda tristeza y dolor. Ella no buscaba tales visiones, ni intentaba grabarlas en video, simplemente se arrodilló, pronunciando las palabras: «Señor, estoy lista». Este evento no fue solo un espectáculo, sino una señal profundamente personal. Sin embargo, se cuentan miles de testimonios similares. Y no se manifiestan solo en la soledad de los muros monásticos. Se observan en el bullicioso metro, entre majestuosas montañas, en las ruidosas calles de la ciudad y en los tejados de los edificios.
El Altísimo se dirige a cada corazón humano, porque su misericordia ilimitada aún se extiende sobre el mundo. Sin embargo, esta misericordia no es infinita. Se acerca la hora en que se romperá el último sello, cuando sonará la trompeta solemne, y toda la humanidad se dividirá no por criterios étnicos o culturales, sino por su pertenencia a la luz o a la oscuridad, por su verdadera esencia. A la luz de esto, cada persona debe hacerse preguntas clave. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Con quién comparte su camino? ¿De qué lado vive y actúa? ¿Expresa su posición o prefiere el silencio? ¿Pertenece verdaderamente a Cristo? No solo de palabra, sino con toda su vida, con la llama interna de la fe, con la santidad de sus acciones, con amor auténtico y lealtad inquebrantable, porque se acerca el engaño más grande, sin igual, un engaño que se disfrazará de paz, de progreso incesante, de la llegada de una nueva era para la humanidad. En esta ilusión global participarán incluso muchos de los que hoy ocupan un lugar de honor en los altares, los que están llamados a guiar al rebaño. Aquellos que antes ardían con fe y celos sinceros comenzarán a convencer. No hay nada de malo en esto, es perfectamente normal. Es solo una nueva forma de ser humano, y aunque pueda parecer que la verdad está siendo derrotada, no hay que ceder a este engaño. La verdad nunca desaparece. Puede ser perseguida, puede ser rechazada, puede ser crucificada, pero como Cristo, al tercer día resucita inevitablemente. Es en esta hora, cuando el mundo se mueve inexorablemente hacia un falso renacimiento, que la Iglesia está llamada a permanecer inquebrantable en la verdad, sin ceder, sin comprometerse y sin suavizar las aristas de la doctrina, porque se acerca el momento en que comenzará una presión poderosa, auténtica, abarcadora y estratégicamente planificada. Quien se niegue a aceptar la mentira impuesta, inevitablemente será excluido de la vida social. A quien no desee inclinarse ante las nuevas reglas, se le impedirá completamente el acceso a los recursos habituales. Todo lo que actualmente se percibe como un progreso tecnológico innegable, ya sean códigos digitales, sistemas complejos, identificación universal o datos biométricos, en un futuro cercano se transformará en poderosas herramientas de control total. Estos medios se convertirán en un filtro implacable, diseñado para determinar si cada individuo es digno de ocupar su lugar en el venidero orden mundial. Sin embargo, si las personas conservan su fidelidad, se les abrirá un panorama completamente diferente. Serán testigos de cómo un resplandor divino iluminará incluso los hogares más humildes, y en las familias comunes comenzarán a ocurrir manifestaciones extraordinarias de gracia. Se notará cómo la generación joven despierta de un sueño espiritual, experimentando una profunda sed de conocer la verdad auténtica, porque incluso en estos últimos tiempos, el Altísimo siempre preserva su remanente, no permitiendo que todos perezcan irremisiblemente. Él levantará una nueva generación que con inquebrantable determinación proclamará: no nos inclinaremos. Se acerca inexorablemente la hora en que la frontera entre la verdadera fidelidad y la apostasía espiritual se hará evidente no solo a los ojos del Altísimo, sino también para todo el mundo. Todo lo que hasta ahora ha permanecido oculto, sin duda saldrá a la luz. Cada fenómeno que antes parecía neutral se verá obligado a definirse finalmente por su lado, porque el tiempo de la neutralidad se habrá ido para siempre. No quedará ninguna posición intermedia, y el estado interno más íntimo de la persona se manifestará en sus acciones y elecciones externas. Esto no se dice para infundir pánico,
sino para un despertar espiritual en la antesala de las pruebas venideras. La salvación no la traerá el compromiso con las circunstancias, sino una fe inquebrantable. No la flexibilidad y la adaptación, sino la firmeza de espíritu. No el deseo de complacer los estándares mundanos, sino una dedicación total a los ideales celestiales, porque quien intente complacer a absolutamente todos, al final corre el riesgo de perder todo lo que tiene. Recientemente, un sacerdote de Honduras compartió una profunda observación, señalando que antes la gente acudía a la confesión, invadida por un arrepentimiento sincero, sintiendo dolor por sus pecados y buscando el perdón. Sin embargo, según él, ahora no buscan la redención, sino la justificación de sus acciones, buscando más bien su normalización, social o moral, en lugar de un verdadero arrepentimiento. Esto refleja una tendencia general de nuestro tiempo, donde incluso los conceptos y las instituciones sagradas son sometidos a una intensa presión, obligándolos a una reinterpretación. En tal ambiente, incluso aquellos que están llamados a ser faros y portadores de la luz de la verdad, a veces prefieren atenuar su brillo para no perturbar a los demás, para no causar incomodidad. Sin embargo, la historia testifica que Cristo nunca mostró indulgencia con los errores, ni se comprometió con la hipocresía, ni se adaptó a los sistemas dominantes, ya fuera el poder romano o las costumbres sociales. Él mismo es la encarnación de la luz, y la luz, por su naturaleza, siempre disipa la oscuridad. Él es la verdad misma, y la verdad, por regla general, siempre resulta incómoda para quienes prefieren la oscuridad o el autoengaño. Por eso, dirigiéndose a todos los que han tomado sobre sí la carga de la cruz, el autor insta a no llevarla simplemente como un símbolo o una joya, sino a llevarla verdaderamente a través de su vida, no en el pecho, sino profundamente en el corazón. Ha llegado el momento de pasar de un papel pasivo de observadores a un testimonio activo, de no ser simplemente parte de una multitud anónima, sino de pertenecer al remanente fiel que sigue firmemente la verdad. En este camino, las pruebas son inevitables. Se esperan pérdidas, enfrentamientos con el rechazo, acusaciones injustas e incluso traiciones por parte de quienes, al parecer, están en la misma casa. Sin embargo, la verdad tiene un valor incomparablemente mayor que el confort momentáneo o la reputación social. La verdad es Cristo, y si uno le permanece fiel, Él, sin duda, estará con él hasta el final del camino. En el Evangelio de Juan está escrito: «Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios». Juan 16:2. Esto no es una exageración, sino una profunda profecía cuyas líneas ya se vislumbran en la actualidad. Hoy se observa cómo a quienes se atreven a proclamar la verdad inmutable se les tacha de fanáticos, extremistas e intolerantes. En este periodo, la verdad, antaño considerada el fundamento inquebrantable de la sociedad, ahora se convierte en un acto criminal, mientras que la mentira se eleva al rango de ley. Si esto sucede ahora, ¿qué le espera a la humanidad en el futuro? ¿Cuál será el destino del mundo cuando un sistema tecnológico global, centralizado y abarcador, exija la existencia de una marca, permiso o señal? ¿Qué sucederá cuando sin este símbolo obligatorio sea imposible realizar compras, vender bienes, moverse libremente, recibir atención médica o educación? Debe comprenderse que esto no es producto de una fantasía desbordante, sino una realidad que ya está naciendo, construyéndose activamente y pasando por una fase de prueba. Cuando alcance su plena madurez, adquirirá el estatus de obligatoria para todos, y entonces
quedará completamente claro quién pertenece al reino y quién está total y completamente absorbido por el sistema. Sin embargo, incluso en esa hora crítica, el Altísimo no dejará a los suyos sin protección. Como se dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. El Altísimo ciertamente preservará y fortalecerá, pero solo a aquellos que se aferran inquebrantablemente a la verdad y no se dejan llevar por el torrente impetuoso de los engaños. Por lo tanto, hoy resuena un llamado insistente a cada sacerdote: predicar como si fuera la última instrucción dada al rebaño, a cada padre, bendecir a sus hijos con tal sinceridad como si el día de mañana no prometiera un encuentro, a cada madre, elevar oraciones por su hogar con tal fe como si la espada castigadora ya hubiera descendido del cielo, y a cada joven se dirige el llamado: rechazar la mentira omnipresente de esta época, para convertirse en una voz profética para el tiempo venidero. Porque en esta hora decisiva se manifestarán dos lados diametralmente opuestos: aquellos que se inclinarán ante la presión del mundo y aquellos que permanecerán inquebrantablemente firmes en sus convicciones, aquellos que preferirán el silencio y aquellos que proclamarán la verdad sin temor. Y es ahora, en estos días trascendentales, que Dios marca los corazones de las personas, se produce una gran división, y de cada uno se requiere que tome su decisión crucial. La humanidad se ha acercado a un umbral decisivo, un momento que no es solo un giro histórico, sino un punto de significado eterno. El planeta se encuentra en una encrucijada crucial. Sin embargo, muchos continúan su camino como si no existiera alternativa, como si tuvieran solo un camino único. No obstante, las señales innegables del tiempo testifican lo contrario. La época no miente, los cielos han dejado de guardar silencio, y la propia tierra ya no puede contener sus dolores de parto, mostrando abiertamente los signos de los cambios venideros. La generación actual ha recibido una responsabilidad especial, pues a ella se le ha confiado la última advertencia. A esta generación le está destinado escuchar ese llamado atronador que resuena sobre toda la humanidad, un llamado a un profundo despertar o a una caída inevitable, a profundizar en la sabiduría divina o a una ruptura interna completa. Porque si la Iglesia no eleva su voz y no se activa en este momento crítico, la oscuridad la engullirá silenciosamente. Aunque a la humanidad no se le han dado todas las respuestas exhaustivas sobre lo que está por venir, se le han otorgado señales claras, y estos precursores ya se han manifestado. Nadie sabe el día ni la hora exactos, pero los tiempos, sin duda, son conocidos. Y este tiempo ya ha llegado. Es notable cómo lo inimaginable antes se ha convertido en una realidad cotidiana. Lo que una vez se mantuvo en el más estricto secreto, ahora se exhibe abiertamente y se celebra. Lo que se consideraba un acto pecaminoso, ahora es recibido con estruendosos aplausos. Sin embargo, nadie podrá decir: no fui informado. Dios manifiesta su justicia. Él no somete a juicio sin haber dado una advertencia previa. Envió profetas, dio su palabra sagrada, e incluso el cielo, el sol y la tierra sirven como sus testigos, actuando como relojes, voces y pruebas innegables de su presencia y advertencia. Se dirige a los oyentes como un padre, enfatizando que si este mensaje les llega, no es una mera casualidad, sino un llamado intencionado. Este llamado no busca sembrar el miedo, sino impulsar al arrepentimiento, no al pánico, sino a una preparación consciente, no a la huida, sino a una postura inquebrantable en la verdad. Sin duda, es tiempo de un arrepentimiento profundo,
cuando es necesario renunciar decididamente a todos los ídolos que se han asentado en el corazón del hombre. Ha llegado la hora de salir del sistema llamado Babilonia, de limpiar la propia casa, de reconciliarse con los vecinos, de perdonar las ofensas, de revivir el altar familiar y de reorientar completamente la vida de los bienes temporales a los valores eternos. Si la fe aún arde en los corazones de los oyentes, Él los insta a fortalecerla. Si aún tienen una Biblia, es necesario abrir sus páginas. Y si el amor por Cristo sigue ardiendo en sus almas, deben avivar esa llama sin cesar cada día, porque se afirma: llegará un tiempo en que aquellos que no se hayan abastecido de aceite para sus lámparas serán incapaces de superar la oscuridad de la noche que se aproxima. Sin embargo, para aquellos que permanezcan fieles se abrirá un camino especial. Para los puros de corazón surgirá una fuerza inquebrantable. Y a quienes resistan hasta el final les está reservada la corona de la vida. Él insta a no ceder al miedo. Su rey nunca abandonará a sus seguidores. Él viene no en la imagen de un cordero manso, sino como un león poderoso. No viene para ser crucificado de nuevo, sino para reinar y establecer su reino. Y ese día está cerca, cuando Él pise el monte Sión con su pie. Y entonces toda la tierra temblará ante la grandeza de su gloria. Se dirige a aquellos a quienes llama hijos de Dios, instándolos a ser inquebrantables, que no traicionen la verdad por un mundo momentáneo y fugaz, que no entreguen lo santo, lo que tiene el valor más elevado, por comodidad o conveniencia personal, y que bajo ninguna circunstancia cambien lo eterno e imperecedero por lo transitorio y temporal. Él insiste: no hay que temer ser una minoría, ser de los pocos. El verdadero temor debe ser a perder la voz, a perder la capacidad de testificar y proclamar la verdad. En conclusión, resuena un llamado insistente a quienes escuchan estas palabras. No deben guardar silencio. No están solos en su camino. El remanente que ha sobrevivido está vivo y la luz inextinguible sigue brillando. Si alguien lee estas líneas, sin duda es parte de esa luz vivificante. Su existencia no es una casualidad, sino la respuesta a la oración sincera de alguien. Cuando suene la última trompeta, que se les encuentre no huyendo, sino fieles, no invadidos por el miedo, sino permaneciendo en gloria, no sumidos en la duda, sino mirando con expectación al Rey. Resuena la invocación: ven, Señor Jesús. Su esposa se prepara, su ejército despierta, y su pueblo permanece hasta el final.